Sabiendo lo que les ocurrió a 6 millones de judíos, tengo que preguntar, ¿seguirías siguiendo al Führer Adolf Hitler? Noviembre de 1945. El mundo todavía huele a cenizas. Europa es un cementerio de 50 millones de almas. Y en las ruinas de Nuremberg, la ciudad que fue el escenario de las grandiosas manifestaciones nazis, se prepara algo que jamás había ocurrido en la historia humana: juzgar a los líderes de una nación derrotada no por venganza, sino por crímenes contra la humanidad misma. Estamos en Austria, mayo de 1945. La guerra acaba de terminar. Hermann Göring, el Reichsmarschall, el segundo hombre más poderoso del Tercer Reich, se entrega a las fuerzas estadounidenses junto con su esposa Emmy y su pequeña hija Hera. No viene como un prisionero derrotado, viene con arrogancia intacta, con un uniforme impecable, como si todavía tuviera el control. Mientras tanto, en Washington, el juez de la Corte Suprema, Robert Jackson, recibe la noticia y comprende algo crucial. Estos hombres no pueden ser simplemente ejecutados. El mundo necesita un juicio internacional que establezca, por primera vez en la historia, que existen crímenes contra la humanidad, que nadie está por encima de la ley, ni siquiera los líderes de naciones enteras. Pero aquí viene el primer problema. ¿Cómo juzgas a criminales cuando los crímenes que cometieron ni siquiera estaban definidos en ese momento? Jackson necesita legitimidad internacional, y en un movimiento político brillante y cínico, presiona al Papa Pío XII, quien había firmado el Reichskonkordat con los nazis en 1933, para que apoye el juicio y restaure su credibilidad moral. El Vaticano cede. Ahora, la película nos lleva a Bad Mondorf, Luxemburgo. Ahí es donde tienen detenidos a 22 líderes nazis, y ahí es donde entra nuestro protagonista, el mayor Douglas Kelly, psiquiatra del ejército estadounidense. Joven, ambicioso, narcisista. Le han dado una misión aparentemente simple, pero imposible: evaluar la salud mental de estos hombres para determinar si son aptos para ser juzgados, y sobre todo, evitar que se suiciden antes del juicio. Kelly no es un santo. Desde el principio queda claro que ve esto como una oportunidad de oro. Planea escribir un libro revelador, un bestseller que lo haga famoso. Va a descifrar la mente de los nazis, va a entender la naturaleza del mal, va a ser recordado para siempre. Su primer encuentro con Göring es civilizado, casi amistoso. Göring está gordo, desintoxicándose de las drogas a las que era adicto, pero mentalmente afilado como una navaja. Le dice a Kelly algo inquietante: voy a escapar de la horca del verdugo. Y Kelly queda fascinado. No todos los prisioneros son así. Robert Ley, un nazi alcohólico y destrozado, es despreciable. Julius Streicher, el editor antisemita más violento del régimen, es contemptible y dilerante. Pero Göring es diferente, inteligente, carismático, estratégico. Y Kelly cae en su trampa. A cambio de ayuda para examinar a Rudolf Hess, el antiguo diputado del Führer, que parece perdido en su propia locura, Göring le pide un favor a Kelly: que entregue una carta a su esposa Emmy y a su hija Hera. Kelly acepta, y así empieza algo peligroso. Kelly se convierte en mensajero secreto entre Göring y su familia. Más que eso, empieza a conectar emocionalmente con ellos. Enseña trucos de magia a Göring, comparten ilusionismo, se vuelven amigos. Pero Kelly también está jugando su propio juego. En secreto, comparte sus hallazgos psicológicos con el fiscal Jackson. Está traicionando a Göring mientras pretende ser su confidente. Entonces ocurre la primera tragedia. Robert Ley se estrangula en su celda, se suicida, y como Kelly había evaluado su estado mental como favorable, su credibilidad queda en duda. El coronel Burton Andrews, el carcelero, convoca a un segundo psicólogo, Gustav Gilbert, para dar segundas opiniones, para vigilar a Kelly. Noviembre de 1945. Comienza el juicio en Nuremberg. La ciudad que fue el escenario de las grandiosas manifestaciones nazis, ahora será el escenario de su condena. 4 naciones: Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y la Unión Soviética. Jueces de 4 sistemas legales diferentes, fiscales con agendas distintas, pero un objetivo común. Los acusados son llevados a la sala.
Goring quiere hacer una declaración de apertura, quiere convertir el juicio en su plataforma, pero se lo niegan. Los 22 acusados se declaran inocentes. Durante los recesos, Kelly descubre algo que lo perturba. La familia de Goring ha sido arrestada en conexión con los robos de arte que Goring cometió durante la guerra. Kelly le pide a Andrews que intervenga, pero es Gilbert, el otro psicólogo, quien le informa a Goring de la situación, y Goring queda devastado, y Kelly queda frustrado porque Gilbert le robó ese momento, esa conexión, y entonces llega el momento más brutal de la película, el momento que te destroza. La fiscalía proyecta metraje de los campos de concentración, imágenes reales, filmadas por los propios nazis, los aliados liberando Auschwitz, Bergen-Belsen, Dachau, pilas de cuerpos, cuerpos esqueléticos, cámaras de gas, hornos crematorios, la maquinaria industrial del genocidio. Las imágenes duran varios minutos, son insoportables. El director quería que fuera una patada en el estómago y lo logra. Kelly, conmocionado, confronta a Goring. ¿Cómo pudo no saber? ¿Cómo pudo participar en esto? Y Goring, con frialdad, niega tener conocimiento. Compara el Holocausto con los bombarderos atómicos de Japón y dice algo que destruye a Kelly. Yo seré más prominente en la historia de lo que tú jamás serás. Kelly se desmorona. Ebrio y desesperado, revela sus conversaciones privadas con Goring a Lila, una periodista del Boston Globe, y la historia se hace pública. Su credibilidad está arruinada. Su carrera militar está en peligro. Kelly está a punto de irse, pero decide quedarse una última vez y hace algo crucial. Le entrega todas sus notas sobre Goring a Jackson y al fiscal británico Sir Maxwell Fyfe. Les explica la personalidad de Goring, su narcisismo, su necesidad de sentirse infalible. Les dice cómo extraer una confesión, apelando a su ego, haciendo que admita que habría seguido a Hitler, incluso sabiendo del genocidio. Y entonces ocurre la escena cumbre de la película. 25 minutos, filmados en una sola toma, sin cortes. El interrogatorio de Jackson a Goring. Jackson empieza bien, pero Goring es brillante. Defiende sus acciones. Insiste en que nunca pretendió que la solución final al problema judío fuera el exterminio, que fue una cadena de eventos, que él no sabía. Jackson está perdiendo. Pero entonces entra Maxwell Fyfe, el fiscal británico, y cambia de estrategia. No ataca a Goring por lo que hizo, le pregunta algo más profundo. ¿Habría seguido a Hitler incluso con pleno conocimiento del genocidio? Y Goring, por orgullo, por no admitir arrepentimiento, confiesa que sí, que habría seguido al Führer sin importar qué. Es el momento de quiebre. La prueba de que estos hombres no eran simplemente engranajes de una maquinaria, eran creyentes, eran convencidos, eran culpables. El tribunal delibera. Goring es condenado a muerte por ahorcamiento. Otros 11 también reciben sentencia de muerte. 3 van a cadena perpetua. 4 reciben sentencias menores. 3 son absueltos. Kelly visita a Goring una última vez y finalmente reconoce su verdadera naturaleza. No era un genio incomprendido, era un monstruo con buenas relaciones públicas. La noche antes de su ejecución, Goring comete suicidio. Usa cianuro que había escondido de los guardias, un último truco de magia, un último acto de control. Escapa de la horca del verdugo, tal y como prometió. Las ejecuciones restantes proceden según lo programado. Y hay un momento conmovedor. Howard Trist, el traductor estadounidense de origen judío, que había jurado revelar su herencia judía a un Stryker desmoronado antes de la ejecución, en lugar de eso, simplemente lo asiste gentilmente a la horca. La película termina con una reflexión inquietante. Kelly logró estudiar la mente del mal, pero no lo entendió. Y años después, el propio Kelly se suicidaría usando cianuro, tal y como Goring. El nazi y el psiquiatra, unidos por un destino oscuro. Nuremberg no fue un juicio perfecto, fue un juicio necesario. Estableció que la obediencia no es excusa, que los crímenes contra la humanidad existen, que el mal no requiere monstruos, solo requiere hombres dispuestos a seguir órdenes. Nuremberg no juzgó solo a 21 hombres, juzgó un sistema, una ideología, una forma de pensar que reduce a los seres humanos a números y categorías, y estableció que nunca más podría ocultarse la barbarie detrás de la soberanía estatal. La película termina con una imagen poderosa, el Palacio de Justicia vacío, pero las palabras de Jackson resonando.
La civilización no puede tolerar que esos crímenes queden impunes, porque si lo hace, proclama su propia destrucción. Y ahí está la lección. Nuremberg no fue perfecto, fue necesario. Esta es una historia sobre cómo la humanidad, en su momento más oscuro, decidió creer que la justicia todavía era posible. Si llegaste hasta aquí, ya es tiempo que te suscribas y des like al video. También quería invitarles a mi Instagram, donde he comenzado un reto de aquí a fin de año. Si quieres saber más detalles, te dejo la cuenta en el comentario fijado.